tal? Buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de El Salvador Today. Este es ya el quinto día en que El Salvador no tiene sala de lo constitucional. Y bueno, las implicaciones que esto tiene y también los problemas que está pasando todo el proceso de elección es lo que queremos discutir hoy con nada más y nada menos que el licenciado Enrique Naya, abogado constitucionalista. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. Primera vez que está en este foro. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Así que aquí estamos pues para compartir reflexiones y pensamientos sobre este proceso, ¿no? Y cuál es la situación que afronta el país ante la inexistencia de sala de lo constitucional. Excelente, para eso lo hemos invitado. Gracias. También gracias a ustedes, amigos y amigas internautas, y también para los amigos de Megablog, quienes patrocinan nuestro primer blog. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablog. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Antes de iniciar en forma la conversación, también es de rigor dar el agradecimiento para Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo y Bitácora SB, quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Licenciado, reiterarle el agradecimiento por estarnos aquí acompañando. Yo quisiera que con usted tal vez me pudiera ayudar un poco a poner en perspectiva el asunto de no tener sala, porque... yo he escuchado muchos comentarios de compañeros, amigos en la calle que dicen, bueno, sí, o sea, no hay sala, pero yo estoy igual yendo a trabajar, estoy esperando igual que me paguen el día que toca, pues el 15, pero digamos, siento que un poco en la dinámica de resolvernos el día, como acostumbramos los salvadoreños, también tendemos a caer en la tentación de este análisis tan simplista de las cosas que, digamos, tal vez nos nubla o nos impide ver un panorama más amplio y tal vez la gravedad también de la situación que estamos viviendo. ¿Por qué no nos ayuda? Claro, veamos, no solamente en el número, vamos a ver, la Sala de lo Constitucional, que es parte de la Corte Suprema de Justicia, si bien la ausencia de sala no impide la continuación del funcionamiento de la Corte, la Sala de lo Constitucional básicamente mide 3 clases de procesos. Habeas corpus, que es si lo detienen a uno ilegalmente. Sí. Amparos, que sirve para proteger todo el resto de derechos constitucionales. Libertad de expresión, derecho a la salud, derecho a la educación, no discriminación, todos los derechos se protegen. Y los recursos de inconstitucionalidad. La sala recibe aproximadamente al año más de 2.000 procesos, con lo cual implica que se reciben entre más de 100 casos por mes. Sí. Al más de 100 casos al mes, solo casi en amparos, significa que ya a esta fecha, Luis, hay más de 100 procesos presentados en la sala, solo esta semana, que no se ha tomado ninguna decisión. Posiblemente ni siquiera han sido admitidos, ¿sí? O sea, nada, o sea, sencillamente se ha llegado a presentar la demanda y como un papel y ahí está. No sabemos si de esos 100 casos que ya hay esta semana, habrá alguien que le urja poder hacer la defensa de un derecho. O sea, aquí porque no sabemos, digamos, y aquí quizás ustedes, digamos, a los medios tendrían que ir a la sala ir a la Secretaría, a la Sala de lo Constitucional y preguntarle, mire, ¿cuántos casos nuevos hay desde el día lunes de las 8 de la mañana? Y si uno revisa esos casos, te puedo apostar, Luis, que hay ya algunas demandas donde a alguien le urge. Yo sé que, como dicen, cada uno se rasca donde le pica, pero definitivamente, si cuando tú estás en una situación y a ti te urge un caso, pues para ti sí es importante que no exista sala de lo constitucional. Posiblemente para la mayoría no, porque afortunadamente, digamos, hemos tenido la bendición de no vernos obligados a acudir a la sala de lo constitucional, pero con certeza ya hay al menos 100 casos nuevos presentados esta semana, y dentro de esos 100 casos nuevos, convencidísimo que hay personas que están siendo afectadas porque la sala no existe. Imagínate, o sea, yo sé que esto es porque no lo sabemos, pero imagínate, caso típico, viene alguien, va a un hospital del sistema de salud pública y le dicen, no tenemos medicina para hemofílicos ahorita, o no, ese medicamento que usted nos pide, ahorita lo hemos cambiado y no lo estamos dando.
hay gente que acude a la sala de lo constitucional para que la sala ordena lo que se llama, y disculpen, digamos, que ocupe las expresiones de jerga jurídica, pero se llaman medidas cautelares, pero digamos la sala puede dictar, a veces en cuestión de horas, medidas de protección, es decir, la sala decirle, mire, mientras decido este caso, dele la medicina. Nosotros afortunadamente... Como hizo, por ejemplo, la Asociación de Enfermos Renales también. Exactamente. Pues te digo, yo no sé dentro de esos 100 nuevos casos, si hay alguien que en estos momentos necesita con urgencia la protección, eso es porque no lo hemos puesto, pero sería interesante ir a la sala a la Secretaría, ver los 100 nuevos casos que hay y preguntarse si no hay alguien ahí que lamentablemente pueda ser ya afectado en la situación que no hay sala. Como dicen, y lo voy a poner, digamos, para no ponerlo tan dramático, ¿no? Siempre decimos, no, pues ¿para qué voy a andar paraguas si no llueve? Y lo voy a poner, digamos, en términos mundialistas, ¿no? En la final, ¿no? Lo único que apareció con paraguas fue Putin, pero toda la demás gente se estaba mojando, entonces, hubiera tenido un paraguas, ¿no? Entonces aquí el problema es, como no sentimos la mayoría en estos momentos que tengamos la necesidad de ir a recurrir a la sala, entonces decimos, no pasa nada. Pero si tuviéramos la necesidad y nos vemos en una situación que necesitamos recurrir a la sala, pues ahí sí nos vamos a dar cuenta que hace falta la sala de lo constitucional. A la luz de la situación que estamos viviendo y también aunándolo con toda la experiencia, todas las resoluciones y un poco, digamos, el cambio de cultura en general también que nos dejó la sala, ¿cuál cree que es, o tal vez la pregunta sería, ¿cuál cree que es el legado, ¿no? que nos dejó la sala que salió? Principalmente, tal vez no tanto en términos de amparos o de habeas corpus, ¿no? o de inconstitucionalidades, pero sí en términos de control de los demás órganos del Estado. Yo creo que la sala de lo constitucional del periodo promoción 2009-2018, y lo voy a poner digamos, si lo pone como todo tribunal, como toda funcionarios públicos, pues yo creo que hay luces y hay sombras, ¿no? En mi opinión hay luces y hay sombras. Ahora bien, si yo lo pongo en un equilibrio, yo le veo mucho más luces a la sala que sombras. Este servidor, desde la perspectiva técnica, ha sido muy crítico de la labor de la sala, ¿no? Hasta se me cuestionaba a mí, ¿por qué los atacas tanto? Entonces, yo no lo ataco a ellos, cuestiono sus decisiones. Pero al ponerlo en equilibrio, creo que ha sido una buena experiencia, digamos, la de la sala de lo constitucional, digo experiencia para el país. ¿Cuál es el legado de la sala? Yo lo veía básicamente en 3 temas. 1, ampliación de la protección de los derechos. Porque bien es cierto que uno dice, yo sé que a veces le ponen más atención a los temas que tienen impacto mediático, ¿no? Control de los funcionarios, destitución de funcionarios, pero el día a día del ciudadano también tiene que ver con el hecho de poder tener derecho a la salud. La sala ha protegido personas con VIH, pacientes renales, fílicos. La sala, y eso tiene que ver con el día a día, pues tiene que ver con la salud de las personas, ¿no? Entonces la sala ha dado una protección importante a este tipo de casos. Un segundo tema que me parece esencial que la sala también ha dado es que la sala ha potenciado la participación de los ciudadanos en el control de las instituciones. Y básicamente a través de 2 vías. 1, la sala fue la impulsora prácticamente y casi la que empujó la más importante reforma electoral, digamos, de la última década. ¿Por qué? Diputados no partidarios. Correcto. Votación por rostro, voto cruzado, financiación de partidos, ciudadanización de los organismos electorales temporales, como las juntas receptoras de votos. Entonces la sala ahí le ha permitido a que el ciudadano tenga más poder, pero además de eso, también, por ejemplo, la sala fue la que aún antes que se creara la ley de acceso a la información, la sala comenzó a proteger ese derecho, el derecho de acceso a la información, con lo cual nos dio herramientas a los ciudadanos para tener una mayor participación en el rol político, y lo digo político no en el sentido peyorativo, lo digo en el sentido clásico griego, pues, de la res pública, no políticos, lo que le interesa a la comunidad. Y un tercer punto es que la sala dio cátedra, y ahí sí lo debo reconocer, digamos, con luces y sombras, pero del ejercicio de la independencia judicial, ¿no?
podamos compartir o no algunas decisiones de la sala, pero creo que la sala, por ejemplo, al exigir la independencia partidaria de los funcionarios de control como Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, creo que la sala potenció, ¿no?, la posibilidad de que los funcionarios estén desvinculados de cualquier clase de influencia. Entonces yo creo que en esos 3 puntos la sala nos deja algún legado. También nos deja algunas tareas pendientes. Y te voy a decir, por ejemplo, una. Lo que pasa es que no nos veamos. Por ejemplo, la sala en el 2014 dictó una sentencia para el tema de pensiones. Y este servidor, digamos, participó activamente en ese tema. ¿Y sabes qué es la sala? Y lo reconoció hace poco un ex magistrado, el ex magistrado Meléndez. La sala jamás provocó que esa sentencia se cumpliera. O sea, la sala dictó la sentencia, pero fue casi, como digo yo, un saludo al sol, ¿no? Cuando ya le solicitamos que la sentencia se ejecutara, ¿sabes, Luis, que la sala durante más de 2 años guardó, sencillamente engavetó, más de 10 escritos que nosotros le presentamos para que la sentencia se ejecutara? Entonces nos dictó la sentencia, la ganamos, pero luego la sala, cuando ya tocaba ejecutar y hacerlo realidad eso, como que le dio un gran miedo y dijo, uy, pues, como dicen, metió freno y retroceso puyadísimo, como dirían, entonces hay temas ahí también pendientes. Ese símil que usted hace también me parece muy apropiado para tratar de entender un poco lo que está pasando ahorita, ¿no? Cuando hablamos de meter freno, también a toda esta serie de reformas y cambios que empezaron con sentencias de la sala. Pero le voy a pedir que hablemos de eso cuando regresemos de nuestra primera pausa, por favor. Quiero agradecer a Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. Enseguida volvemos. Vivimos en un mundo lleno de adrenalina. Cuando te toca, aunque te apartes. Cuando no te toca, aunque te pongas. Soy Josué Herrera y esto es Cronia al Extremo. Auténticas historias. Siete de la mañana con 21 minutos, gracias por acompañarnos en esta breve pausa comercial y continuamos en El Salvador Today. Quiero recordarles, eso sí, que tenemos habilitado un número de WhatsApp para sus preguntas y comentarios, es el 7017-4887. Continuamos conversando con Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Enrique, como le decía al final del bloque anterior, ¿no?, esto de poner el freno pareciera un poco que es la intención en este momento, porque, bueno, está bien claro, ¿no?, que la sala puso obstáculos serios al reparto de cargos, ¿verdad? Y yo personalmente creo que el mejor ejemplo es la Corte de Cuentas de la República, donde
digamos, un partido en exclusiva, tuvo por casi 40 años el control del organismo, luego vino otro que estuvo como por 10 años, lamentable, creo que es lo menos que podemos decir. Ahora, hay como que una intención de regresar a eso, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos que tener claro también es que si no hay sala, ¿verdad?, pueden fácilmente nombrar a un funcionario eminentemente partidario y no hay quien diga no, ¿verdad? ¿Usted cómo analiza, digamos, esa situación? Yo lo veo muy preocupado en realidad, Luis. Vamos a ver. Este proceso de elección de los 5 nuevos magistrados, 4 de ellos que van a la sala de lo constitucional, el proceso nos está demostrando, digamos, que el proceso es insuficiente, ¿no? Si bien es cierto que han habido mejoras y algunos cambios, pues el proceso es insuficiente. Pero tú has identificado muy bien digamos, y esa expresión, en esta última fase, a los avances que se iban dando, esta última fase que ya en la Asamblea Legislativa y sobre todo en la última semana, no ha sido meter frenos, que han pegado un frenazo en la mejora impresionante. Y a mí me preocupa en realidad que hasta se oye ya en el ambiente que la intención de algunos diputados es alargar esto otra semana más. Llegamos a la vacación agostina, y ahí en la vacación agostina, cuando ya nadie está pensando, digamos, en si hay sala o no hay sala, pues ahí en una reunión, en un madrugón, se toma la decisión. Yo espero que eso no sea cierto, pero como digo yo, cuando el río suena es que piedras trae, ¿no? Entonces no, creo que definitivamente por lo menos no hay buenas señales de que se quiera ocupar un buen método para elegir, ¿no? Porque simplemente se ha tratado de un intercambio de listas, salvo la del diputado no partidario Leonardo Bonilla, todas las listas uno no sabe por qué unas personas están ahí, por qué otras no. Simplemente se ha intercambiado un listado que inclusive muy peculiarmente diputados de los mismos partidos que han incorporado a candidatos en ese listado, después salen diciendo que ese candidato jamás debió de haber participado, como ha sido el caso del licenciado Carlos Rafael Pineda, que el mismo está dentro del listado, por ejemplo, del partido ADN. Sin embargo, 2 días después, el diputado Norman Quijano declara que el licenciado Pineda jamás debió de haber participado en el proceso. Pero usted nos pregunta, y si jamás debió haber participado, ¿por qué lo ponen ustedes mismos como partido ADN en la lista, ¿no? Eso también lo considero importante. Muchos analistas, personas en realidad de fuera del partido, lo han señalado, que existe una división interna dado, digamos, intereses que están ahí encontrados, y además la cantidad de diputados que tiene hoy el partido Arena también es un factor que ha complicado esto. Estas declaraciones con los hechos, digamos, apuntan, o creería usted que apuntan a eso precisamente. Sí, por lo menos no ayudan a generar confianza del proceso. Digamos, los que estamos fuera, digamos, de las organizaciones político-partidarias, pues sencillamente estamos viendo una realidad y pues interpretamos esa realidad, ¿no? Y cuando no se ha hecho una metodología adecuada para seleccionar a los magistrados, cuando ya se pasó el periodo, a pesar del compromiso público de todos los partidos políticos de elegir en tiempo, cuando ya pasó ese periodo, a pesar que lo único que se ha hecho es estar intercambiando listas, pero además de eso, ya reconocieron todos los partidos políticos que están teniendo reuniones bilaterales y son reuniones secretas. Entonces, cuando uno acumula todo eso, dice uno, pues quién sabe, ¿no? Si tiene 2 patas, si tiene cola, si tiene pluma y hace cuac, pues lo más probable que sea pato, puede ser ornitorrinco, ¿no? Pero asemeja que... Entonces, eso nos da dudas, y por eso el llamado es, señores diputados, esas reuniones en privado, ¿y por qué no mejor las hacen públicas? ¿Por qué no mejor en la comisión política abierta al público, con transparencia total? Entonces ahí uno puede decir, hey, ok, al estar haciéndolo en público, pues puede dar una mejor garantía que la decisión que se va a tomar. Porque en privado se pueden decir cosas que quizás alguien no se atreve a decirlo en público. No, por ejemplo, dicen,
algunos diputados dicen, es que aquí todos los candidatos tienen pelo. Pues bueno, si tienen pelo, que lo digan en público. Por supuesto, que digan en público si tienen fundamento para decir algo. Pero en privado, pues cualquiera dice cualquier cosa, dicen, como decimos todos, dicen chambres que les ha llegado porque fulanito le contó algo. No hablemos chambre, comparemos currículum. Inclusive el diputado Almendáriz hace un par de días dijo en una entrevista, él mismo hizo un llamado para decir, hagamos estas reuniones en carácter público, y dijo él, porque a lo que está a la vista no necesita anteojos. Yo le compro y repito esa expresión del diputado Almendáriz, porque eso es lo que se debe de hacer. Sabe que recientemente sobre ese mismo punto escuché, en Canal 33 estuvo, ¿no?, el doctor Samayoa, y él explicaba que, bueno, nuestro sistema democrático es representativo, ¿no?, y es lo que le da legitimidad a los partidos políticos, y parte de esa legitimidad sería la posibilidad de hacer reuniones completamente privadas. Hay análisis, pues obviamente, que difieren sobre eso, y es que sí, realmente resulta complicado aceptar eso, pero pareciera que es parte en realidad de nuestra cultura política. En la actualidad, en realidad, así como somos ahorita en El Salvador que tenemos hoy, ¿qué posibilidad le ves realmente de llevar a una cámara de televisión que transmita en señal abierta para que todos veamos qué están diciendo? No, yo entiendo, y yo escuché la entrevista de don Salvador Samayoa, y yo por supuesto que reconozco, y lo decía ayer en público, que, ¿sabes, Luis? Esta es, desde la Constitución de 1983, estamos actualmente en el 11º caso en que hay elección de magistrados, 11º, y es desde las reformas de la Constitución de 1992, este es el 9º. Y definitivamente, y no hay que rasgarnos las vestiduras o decir todo, durante las nuevas anteriores, o sea, desde 1984 hasta el 2015, siempre fueron negociaciones políticas y reparto de cuotas partidarias. No vengamos a querer ocultar el sol, digamos, con un dedo, ¿no? Así ha sido. Entonces, eso te genera, digamos, ciertos hábitos y ciertas culturas y ciertas prácticas políticas que dices, puchica, cambiarlo ahí, ¿y por qué hoy tengo que salir en público? Si antes, pues ahí, hasta en mi casa, nos reuníamos, ¿no?, con un trago, tal, y ahí ya nos poníamos de acuerdo, todo. Así ha sido durante más de 30 años. Pero también hay que reconocer que los pueblos, las sociedades evolucionamos y cada vez exigimos una mayor calidad de la democracia. Y esa mayor calidad de la democracia va significando, cada día va significando una mayor transparencia. Por lo tanto, bien es cierto, por supuesto que en la Asamblea Legislativa debe existir negociaciones. La cosa es, ¿qué es lo que estás negociando? Por ejemplo, así como se especula, ¿no? Porque al hacerlo opaco, al hacerlo oscuro y bajo la opacidad, al hacer reuniones bilaterales secretas, genera mucha especulación. Y como tú sabes, hay analistas o hay artículos periodísticos que dicen, no, mira, aquí lo que pasa es que iban a elegir, pero resultó que algunos que quieren poner a uno que los proteja para que no los vayan a condenar para enriquecimiento ilícito. Uno se asusta. Y son más, 37 de los 84, pero uno se asusta si acaso sea eso lo que se está negociando. En cambio, si la discusión, la deliberación, la negociación va a ser en público y decimos, bueno, mira, fíjate que yo creo que esta persona llena el mejor perfil, llena mejor el perfil, voy a decir, que el licenciado Carlos Sánchez llena mejor el perfil que la licenciada Sonia Cortés de Madrid. Discútanlo. O sea, tengan a la vista los currículums y debátanlo. Eso es parte de una deliberación política y eso es totalmente sano. No hay ningún problema. Empecemos a comparar, ¿no? Pero, a ver, eso es entendible y yo creo que incluso fue hasta cierto punto, ¿no? O por un tiempo, mejor dicho, admirable que se delegara este trabajo a una subcomisión y que la subcomisión lo hiciera de carácter público. Eso sí, eso estuvo genial, pero pasado ese periodo nos damos cuenta de que para qué sirvió, ¿no? El otro día el ex magistrado René Hernández Valiente comentaba que la subcomisión había terminado siendo solo pasapapeles, es decir,
no se está tomando en cuenta la evaluación, las entrevistas, las respuestas. Es que en realidad no, por lo menos salvo las que ha hecho el diputado no partidario, aunque todos los partidos dicen e insisten que han hecho una evaluación, que han hecho una ponderación, tal, pero no las conocemos. Y si además de eso, por ejemplo, hace un par de días, un diputado decía, no, ya presentamos nuestra lista, y le preguntaron, ¿y va en orden como de preferencia? No, lo tengo en orden alfabético. Después le preguntaron a otro, ¿y usted cómo lo tiene? No, yo lo tengo en orden de cuál fue el orden de las entrevistas. Vea, cuando yo escucho eso, digo yo, pues es que entonces no tienes detrás de esa lista, no tienes una ponderación, no tienes una evaluación. Aunque todos dicen que lo han hecho, no asemeja que eso no se ha hecho. Y lamentablemente también el trabajo de la subcomisión que se designó sencillamente fue para tomar unas entrevistas, que además de eso fueron unas entrevistas bastante light, bastante light. Pero al final yo leí el informe, bueno, no lo leí todo, porque son 190, 200 páginas el informe que presentó la subcomisión, y prácticamente lo único que hace es transcribe las entrevistas. Y al final en un párrafo dice, todos cumplen el requisito de honorabilidad, modalidad notoria, vocación de servicio. Este servidor que escuchó las entrevistas, es imposible, digamos, al escuchar las entrevistas o al mismo revisar los currículos, que todas las personas estén en la misma categoría. Luis, si hubo el último candidato llegó a declarar, con todo respeto, que le había mentido al Consejo Nacional de la Judicatura, porque el Consejo lo había asumido como doctor en Derecho Constitucional, cosa que a mí me sorprendió mucho, porque en este país no somos muchos los doctores en Derecho Constitucional. Que diga, vaya, dije yo, un doctor en Derecho Constitucional que no conozco, pero bueno, el Consejo se lo metió. Y por una investigación que hizo un periódico matutino, precisamente lo primero que él llega a declarar es que está en proceso, pero que todavía no es doctor. ¿Cómo se voy a poner a comparar a alguien que le tomó el pelo al Consejo Nacional de la Judicatura, no, y que le dijo tal, inclusive... ¿Cómo deja eso al Consejo, que se dejó tomar el pelo? Por también? Supuesto. Le pido que me acompañe, por favor, Enrique, a una nueva pausa comercial. Tenemos que hacerle espacio a nuestros patrocinadores y hay más temas todavía que conversar cuando volvamos. Siempre el agradecimiento para Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo y Bitácora SB. 7 de la mañana con 34 minutos, enseguida volvemos.
Continuamos en El Salvador Today, estamos discutiendo con el abogado Enrique Anaya las implicaciones de estar a estas alturas y no tener todavía una sala de lo constitucional electa. Quiero recordarles que estamos en las diferentes redes sociales, por ejemplo en Twitter nos encuentra como @croniosb o en el caso de mi cuenta personal como @luisalvarado. Enrique, el tema del doctor, del jefe de la sección de probidad, el tema de que 37 diputados están con casos pendientes, el tema de las disparidades entre la preparación, los currículum de muchos de ellos, pues en realidad resulta preocupante, digamos, y yo creo que en términos de posibilidades pareciera en realidad que no apuntamos, digamos, o no tendríamos la base para una sala que pueda continuar el trabajo de la sala que acaba de terminar. Sí. Esto no también nos echa una luz, digamos, una especie sería una especie de bandera roja sobre la forma en que se depuran las listas, digamos, en que se forma la lista de 30 que ya tiene la Asamblea. Definitivamente, Luis. Yo creo que después de la reforma del 92, que estableció el actual método para poder hacer esta lista de 30, definitivamente está agotado. No funciona. Por ejemplo, eso de que los abogados dicen que votemos para seleccionar, digamos, a los primeros 15. Eso, votar, y hay estándares internacionales que, entre comillas, elecciones democráticas reducidas a un gremio, eso no funciona, Luis. ¿Por qué? Porque cuando la gente vota por simpatías. No está votando en razón de la calidad, digamos, académica, experiencia, formación. Votas por simpatías. Y yo lo voy a decir con todo respeto y lo voy a reiterar públicamente. El segundo candidato más votado por parte de los abogados, el licenciado Marlon Jado del Cornejo. El licenciado Marlon Jado del Cornejo tiene años de estarse dedicando, voy a decirlo, entre comillas, digamos, a la política gremial de abogados. Entonces es muy popular. Quedó en segundo lugar. Pero no tiene, con todo respeto, no se trata de... Yo al menos objetivamente no le veo ningún mérito para ser magistrado de la... No se diga de la Corte, o sea, mucho menos de la Sala de lo Constitucional, ¿no? Y él, por ejemplo, yo hubiera descartado al licenciado desde el momento que él, hoy a través de redes, ¿no tal? Si tú entras, digamos, al Facebook de él, hacía promesas. Yo voy a representar a los abogados en la Corte. Un magistrado no representa abogados. Y él se comprometía a conseguir becas para los empleados, conseguir becas para los abogados en el ejercicio. Inclusive, yo sé que suena a chiste, pero él prometía que iba a conseguir parqueo en los centros judiciales para cuando los abogados llegaran a los centros judiciales. Yo sé que suena casi a chiste, pero si alguien me está haciendo esas promesas, digo yo, mira, se nota que no tiene ni idea de qué significa ser magistrado. Un magistrado lo único que debe de prometer es: me comprometo a cumplir con la Constitución y las leyes. Ya estuvo. No se puede comprometer a más. No se puede estar comprometiendo a conseguir becas. Entonces, claro, comprometió becas, prometió cosas y quedó en segundo lugar. Pero tú miras el currículum de él y no tiene. El método está fracasado. Hay que repensar cómo rediseñar totalmente la forma de elección de magistrado. Y hay que salirse de la caja, ¿no? Hay que pensar fuera de la caja y pensar no solamente para magistrados de la Sala de lo Constitucional, sino inclusive toda la estructura que tenemos de la sala. ¿Por qué se dan situaciones problemáticas? No tenemos magistrados especialistas. ¿Por qué? Por ejemplo, la actual Sala de lo Contencioso Administrativo, que son 4 magistrados. Tienes 4 magistrados. La magistrada presidenta es la única que tiene formación en derecho administrativo. Luego tienes una magistrada que antes había sido juez de menores y magistrada de una cámara de menores. Otra magistrada cuya experiencia previa había sido ser juez de paz. Y un magistrado que es muy buen juez y tiene una muy buena formación, pero en derecho penal. Tú tienes entonces a 4 magistrados decidiendo. En el contencioso administrativo están en discusiones sobre temas tributarios, temas de concesiones,
temas de licitaciones, temas de multas que superan los $400 millones. 400 millones de dólares. Y quienes van a decidir de eso no tienen formación en ese campo. ¿Por qué? Porque como no los estás viendo, no, entonces no da problema. Esa es tal vez el factor que paraliza o vuelve tan lento el proceso, los procesos en las salas, en las diferentes salas. Eso es parte de eso, definitivamente. Y es que a veces caemos, digamos, en bastantes situaciones realmente peculiares. Una anterior magistrada ya no es magistrada, y perdón, ella digamos, lamentablemente falleció, pero estuvo en la sala de lo contencioso administrativo, pero su experiencia había sido ser jueza de familia. Entonces te imaginas, jueza de familia llega a la sala de lo contencioso administrativo, pero además de ella se lleva a todo su equipo de colaboradores que tenía en el juzgado de familia, se lo lleva a la sala de lo contencioso, con lo cual ni ella sabía de derecho administrativo, y a los colaboradores y asesores que se lleva tampoco. Y no se trata entonces, ¿no?, que hay que llegar a aprender a la Corte Suprema de Justicia. Los ingleses tienen una expresión genial que dicen que no se trata de llegar a aprender a los tribunales, a las cortes. Se trata que el que lleva la experiencia y su formación a la corte. No se trata de que ahí voy a ir viendo que aprendo, ¿no? Definitivamente, eso es parte de la sala de lo contencioso. ¿Sabes que la sala de lo contencioso recibe al año aproximadamente 600 procesos al año? Recibe entonces la tercera parte de lo que recibe la sala de lo constitucional, pero a pesar de ello, tiene 3 veces más moneda que la sala de lo constitucional. Entonces tú no te entiendes. ¿Cómo que la sala de lo contencioso recibe 600 casos? La sala de lo constitucional recibe casi 2000. Sin embargo, la moneda de la sala de lo contencioso es el triple de la moneda que tiene la sala de lo constitucional. Ahí hay un problema. Nosotros en el despacho tenemos procesos contenciosos administrativos que ya tienen 8 años. 8 años, una justicia, Luis. Es un recurso de alzada, como dicen los Sí, abogados, exactamente, alzada, que lo tengo guardado. Así es. Bueno, lo alcé, lo guardé, por ahí lo alcé encima del ropero, ¿no? Definitivamente, ¿no? Es triste, ¿no? Después de eso, pero concluyendo, hay que cambiar todo el método, Luis. Hay que rediseñar todo el método de elección. A ver, entendiendo o dejando sentado eso, dentro de los 30 que tienen en sus manos los diputados, hay suficientes nombres para elegir 10, porque tienen que ser 10, ¿no? Propietarios y suplentes. Abogados con las credenciales y la carrera, digamos, el desempeño en el ejercicio de la profesión, suficientemente bueno para ese cargo. Tenemos los 10 de esos 30, por lo menos uno de cada 3 que elijamos tendría que ser. Sí, no, definitivamente. Te soy franco, creo que, digamos, como ciudadano, salimos re justito, así con calzador para sacar 10. O sea, lo voy a decir con toda franqueza, ¿no? No sé si sea por deformación académica y hay experiencia en esto, pero uno dice, a la Corte Suprema de Justicia tendrían que llegar los mejores abogados del país. Sin embargo, creo que el mismo método, digamos, no genera confianza, ¿no? Como dice alguien, ¿para qué voy a participar si al final la decisión la Asamblea Legislativa en una mera negociación política sin ningún significado, ¿no? No sé quién va a estar de compañero ahí, no sé si la persona que va a llegar en realidad también es una persona de un alto perfil, cuyos debates sean contundentes, académicos, serios, pensando en el país. Entonces da duda. Ahora bien, yo creo que sí hay personas, o sea, sí hay. Y te lo voy a poner en una situación, y fíjate que ya en este proceso es muy evidente. Conocemos, porque han sido públicos, digamos, 2 ejercicios de mediciones a través de baremos o parámetros objetivos. Uno que ha hecho el diputado no partidario Leonardo Bonilla, y otro que ha hecho esta organización, ONG, Iniciativa Social para la Democracia, ¿no?, que dirige Ramón Villalta. ¿Y sabes qué peculiar, Luis? En esos, ellos se han hecho baremos con una nota, no tal, y siempre, por ejemplo, eso que tendría que haber hecho la Comisión Política, siempre hay, digamos, un margen de valoración ahí, de discusión. Por ejemplo, si le he puesto que vale 30 puntos la entrevista,
¿cuánto le doy a este? 15, o le doy 20, al otro le doy 25, le doy 30, y eso es parte, digamos, del debate. Pero sabes que muy peculiar, ambos, tanto el diputado no partidario como Iniciativa Social para la Democracia, que además de eso lo hizo no solamente ellos, sino con las universidades privadas aglutinadas en AUPRIDE, sabes que de los primeros 5 que salen, 4 coinciden. 4 coinciden, y son el licenciado Carlos Sánchez, la doctora Ivette Cardona, el licenciado Aldo Cader y el licenciado Alex Marroquín. Y los nombres de ellos, salvo el licenciado Carlos Sánchez, no los oyes entre... Pero ¿sabes qué son los 4 mejores calificados al hacerlo en forma, digamos, a través de un método? Y sabes que muy peculiarmente los nombres que más se oyen, la licenciada Sonia Cortés de Madrid, el licenciado Carlos Rafael Pineda, el licenciado Marlon Jadón Cornejo, resulta que en ambos ejercicios son de los peores evaluados. Entonces uno dice, espérame, aquí estoy en el mundo al revés, esta es la dimensión desconocida, ¿no? Porque bien, ¿cómo resulta que los que están peor calificados son los favoritos de los diputados? Mire, no. un caso que también creo yo que vale la pena mencionar, porque sí se nombra, se menciona mucho el nombre de ella, pero no se evalúa también, que es la actual procuradora, la licenciada de Madrid. ¿Cómo es que estando en el cargo, digamos, y además a partir del desempeño, ¿verdad?, del cargo, de pronto se lanza magistrada? No, yo no termino de comprender por qué no se ve algún grado de conflicto de interés, o por lo menos de tipo ético profesional, ¿no? El postularse para un cargo de elección de segundo grado, digamos, cuando ya se está ocupando un cargo público. Sí, fíjate que, por ejemplo, ese tema definitivamente es debatible, pero yo estoy franco, Luis. Este servidor estuvo presente cuando la licenciada Cortés de Madrid acudió a la entrevista pública ante la subcomisión legislativa, y te voy a comentar una situación que uno dice, wow, esto no me huele bien. Y el diputado Esmendadi se quejaba de que habían pocas personas en el auditorio y tal. Yo los primeros días sí llegué, ya cuando mis preguntas no se las pasaban a nadie, y no porque decían que eran preguntas incómodas, o que eran preguntas que incomodaban, o que eran preguntas personales, que jamás lo fueron, pues dije yo, pues ¿para qué voy a llegar si no estoy de convidado de piedra? No, pero sí, yo escuché o vi todas las entrevistas. Pero te decía algo de la licenciada. La licenciada llevó en horario público, en horario laboral, llevó barra que le llegara a aplaudir. Llegaron empleados, cerca de 15, 20 empleados de la Procuraduría General de la República, que estuvieron presentes única y exclusivamente cuando ella hizo la entrevista. Y además de eso, con la vergonzosa situación que cuando ella termina su entrevista, estas personas aplauden. Eso, francamente, a mí ya me da la señal de decir, si esto lo hace como procuradora, perdónenme, estoy ocupando el tiempo de empleados y de funcionarios públicos, recursos del Estado, para que vayan y que me aplaudan. Tal, me parece que no cumple definitivamente con el perfil de modalidad notoria que exige la Constitución. E inclusive, en un panel de expertos que uno puede tener las discusiones y todo, pero puede servir de base, un panel de expertos que valoró, digamos, este proceso, le recomendó a la sala a la Asamblea Legislativa, ese comité de expertos formados por una destacadísima constitucionalista colombiana, la doctora Magdalena Correa, un peruano y un alemán, recomendaron a la Asamblea no tomar en cuenta, por no cumplir el requisito de modalidad notoria, ni a la licenciada Cortés de Madrid, ni al licenciado Carlos Pineda, el actual jefe de la sección de probidad. O sea, imagínate, ya visto señalado desde afuera, ya te dicen, hey, no cumples el perfil, no lo cumples. O sea, a uno le llama la atención que si desde afuera te están diciendo no cumple, que si la ciudadanía le dicen no cumple, no llena el perfil, resulta que sean los favoritos de los partidos políticos. Entonces digo, las señales no generan preocupación, Yo sé que los diputados nos dicen públicamente, tengan paciencia, tengan confianza, no me cuestionen, pero bueno, los ciudadanos estamos para cuestionar a los funcionarios públicos, ¿no? Pero como yo digo, la confianza no se gana con los discursos, la confianza se gana con los hechos.
Y los hechos que está aconteciendo no nos generan confianza, señores diputados, no nos ayudan a dar confianza, ¿no? Entonces, pero yo creo que todavía hay tiempo, no estamos aquí para ayudar sobre la leche derramada, ¿no? Para ocupar, digamos, el refrán castizo, pero vamos, reúnanse y, como lo dijo el diputado Almendares, en público, y comiencen a discutir esos perfiles en público. Si no lo puede decir en público, es mejor guarde silencio y no lo diga, ¿no? Listo. Gracias, Enrique. Quiero agradecerle mucho el tiempo que nos ha concedido hoy. Encantado. Bueno, y aquí conocer estamos a también la sus orden. criterios. Creo que lo mejor que podemos hacer todos en general, ¿no? Ciudadanos, es seguir pendientes del proceso y exigir, ¿no? Sí, ¿no? Y a mí me voy a procurar, como decía, que no exista la tentación a decir que pase la semana, que lleguemos a la vacación de Agostina, y que ahí nos demos una sorpresa. Cada día que pasa se vuelve más grave la situación. Exactamente. De nuevo, gracias. Espero que no sea la última vez que nos acompañe. Por supuesto, aquí estamos. Muchísimas gracias. Amigos y amigas internautas, también queremos agradecerles a ustedes por la atención y, por supuesto, también el agradecimiento para Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos han acompañado en esta transmisión en vivo. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Como en cada programa les recordamos que el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.